Dicen que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es una total elección. ¿Será posible esto? ¿Será posible separar el dolor del sufrimiento? Hola y bienvenido a ¿Dónde quedó la magia? Un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado. Soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Hola, qué gusto tenerte de nuevo aquí por el podcast. Hoy te invito a que platiquemos de un tema que la primera vez que me topé con él me causó un completo choque mental. Esta idea de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección propia, me costó mucho trabajo entenderlo. Y me costó mucho trabajo entenderlo porque para mí era imposible poder separar ambos términos. Es más, yo te diría que en mi vida yo los utilizaba de manera intercambiable, ¿no? Cuando las cosas no salían como yo quería, cuando los resultados, a pesar de estar tratando y trabaje y no llegaba a donde yo quería, para mí la frustración era casi que lo mismo que el dolor y que el sufrimiento, ¿no? Sobre todo cuando los fracasos tocan fibras muy sensibles. Y entonces estos dos términos, pues para mí eran prácticamente intercambiables. Y en una oportunidad que tuve de escuchar a Sri Kumar Rao, recuerdo que él mencionaba que la parte del sufrimiento era un constructo mental. El dolor es una emoción 100% humana. Entonces, no importa, todas las personas en cualquier momento vamos a sentir dolor. Desde el dolor físico, cuando te duele una muela o te das un golpe o te fracturas, hasta un dolor emocional cuando tienes una ruptura, cuando tienes un fracaso, cuando te corren de tu trabajo, cuando muere un ser querido. El dolor es una emoción 100% humana. Y tenemos que pasar por una fase de duelo en la que podamos ir digiriendo ese dolor. Pero el sufrimiento es una elección, porque mientras el dolor es algo así como pasajero, como temporal, como algo que llega a un pico inmediato y luego se empieza a diluir, el sufrimiento es estar repitiendo en la cabeza una y otra vez una historia que te martiriza. De ahí que entonces esto sea realmente pues una elección personal. ¿Y por qué sufrimos? Al final del día sufrimos porque las cosas no pasan como yo quería. Al final del día estos modelos mentales o estos paradigmas es lo que de alguna forma nosotros creemos que la vida tiene que funcionar así. Ese modelo mental es, digamos que mi representación o mi libreta de reglas donde dices, la vida tiene que suceder así. Y cuando la vida no sucede así, entonces sufro por los apegos que tengo precisamente a estos modelos mentales. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el día de hoy, antes de salir de tu trabajo, te dicen muchas gracias, hasta aquí has llegado y te corren. Claro que eso es pues una movida de tapete brutal, ¿no? Para ti, especialmente si tienes familia, tienes ciertos compromisos y que de repente te digan que ya no tienes trabajo, por supuesto que causa dolor. Ahora imagínate que tienes 50 años. Si de por sí el golpe es fuerte, de por sí el dolor es fuerte en el sentido de quizá llevabas toda una vida en esa empresa. Quizá estabas apostándole a jubilarte ahí, ¿no? Ya tenías prácticamente tu futuro, digamos, semiarmado una vez que terminaras tu etapa laboral. Y de repente te cortan todo eso de golpe. De repente esa red que tú sentías tener ya no está disponible. Eso causa dolor. Es una frustración muy grande.
Es un miedo porque no sabes qué vas a hacer. Es una incertidumbre que hasta el día de ayer no tenías y que en este momento no sabes cómo digerir. Y eso causa dolor. Pero si te quedas estacionado en esa historia de, y es que ¿por qué me corrieron? Y es que no es justo. ¿Y por qué a mí? Les dediqué los mejores años, siempre fui responsable, nunca falté un solo día, siempre estuve cuando me necesitaron y así me pagan. ¿Y dónde voy a conseguir trabajo? A esta edad. Si solamente he hecho esto en mi vida, ¿de qué otra forma voy a conseguir trabajo? ¿Quién está contratando a viejos? Y síguele con la novela. Y resulta que te levantas mañana y esa misma novela se está reproduciendo en tu mente. Y en la tarde, y en la noche, y al día siguiente, y a la semana siguiente. Y entonces ese dolor se convierte en sufrimiento. Y es un sufrimiento autoinfligido. ¿Por qué? Pues porque ha pasado algo que va en contra de lo que tú esperabas, que va en contra de lo que era tu modelo mental de cómo las cosas tenían que ser en ese trabajo. El sufrimiento es algo que nos mantiene atados a esa historia. La verdad es que nunca sabes. Quizá el que te hayan corrido de tu trabajo es lo mejor que te pudo haber pasado. Porque a lo mejor es la vida sacudiéndote fuerte, muy violentamente, para decirte, hey, necesitas moverte, compadre. En esta vida que llevas ya no hay crecimiento. Y como a esta vida venimos a crecer, pues con la pena, pero necesito moverte el tablero. Y resulta que al final del día el sufrimiento es una elección, porque es una interpretación que tú le estás dando a lo que sucede. Tú le estás colgando la etiqueta de malo, tú le estás colgando la etiqueta de trágico, y eso es precisamente lo que vives. Esa es precisamente la carga emocional que se dispara con el sufrimiento. Pero si tienes esa alternativa, si tienes esa elección, quiere decir que también tienes la posibilidad de poder elegir una forma distinta de interpretar la realidad que estás viviendo. Y entonces puedes decidir verlo como una oportunidad. No estoy diciendo que sea algo sencillo de hacer, pero la verdad es que todo parte de una cosa muy simple, que es decidir. Tú tienes esa capacidad, entonces, de poder poner en perspectiva la situación que acaba de ocurrir. Sí, es cierto. En el momento te va a causar dolor, incertidumbre, mucho miedo, no saber qué viene. Pero si dejas que pase ese dolor, como cuando te das un golpe, ¿no? Con el mueble en el dedo chiquito del pie, en el momento sientes que el dedo te estalló en 1000 pedazos. Después sientes que punza la sangre y finalmente el dolor empieza a menguar. Es exactamente lo mismo. Pero para eso necesitamos dominar la herramienta más poderosa que tenemos y que muchas veces nos juega en contra, que es nuestra propia mente. Cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando la vida se va desenvolviendo de una manera que no era la que tú esperabas, es cuando mis paradigmas chocan contra la realidad. Y entonces mi modelo mental de la vida tiene que ser así, al no funcionar, si yo no tengo una manera, digamos, madura de poder digerirlo, lo más probable es que ese dolor acabe transformándose en sufrimiento. Y ahí sí, la única manera de poder salir de ese ciclo es tomar una decisión de cortarlo. El problema es que entre más reproduzcas esa historia mental en tu cabeza, esa tragedia, más estás reforzando, digamos, la respuesta emocional a esa historia. Y nos volvemos adictos al sufrimiento. Nos volvemos adictos a nuestras propias tragedias. Así que la próxima vez que te pase algo que no esté alineado a tus planes, a tu idea de la vida perfecta, de la vida ideal, antes de reaccionar y empezar a construir y a vivir una y otra vez en tu cabeza esa historia, haz una pausa y trata de pensar qué otra elección posible puedo tomar en esta situación. Y verás
que curiosamente enfrente de ti se empieza a abrir el panorama. Y va a llegar el momento en el que digas, bendita la hora en la que pasó esa situación. Porque quizá si no hubiera pasado, no hubiera aprendido todo lo que he desarrollado a partir de entonces. No estoy diciendo que el dolor no sea real. No estoy diciendo que el dolor es algo que tengamos que reprimir. No, vívelo. Vive el duelo. ¿Sí? Siente el dolor, pero no te ancles. Suelta la historia, suelta la regla. Y entonces el paradigma se empezará a desmoronar solo. Muchas gracias por acompañarme hoy en este episodio. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que poderte notificar cada que publique un nuevo episodio de este podcast. Y si crees que para alguien esto puede ser de utilidad, compárteselo. Me va a gustar mucho hacer comunidad con más gente cada día. Gracias por escucharme y aquí espero tenerte de nuevo en el siguiente episodio.